Continuando ahora, la Super 7, Jaime Aristi Escudero, un intelectual, un acucioso economista de profesión, pero sobre todo un dominicano preocupado por el destino del país en todos los sentidos. En esta tarde, Jaime, bienvenido. ¿Cómo tú ves el panorama económico internacional y cómo eso incide en tu propia visión sobre la economía dominicana? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, un placer estar aquí. La situación económica internacional es complicada, muy complicada por el hecho de que estamos ante lo que es un choque de ofertas importante, que producto de los incrementos de los precios de los combustibles, producto de los incrementos de los precios de los alimentos, que empujan a través de la estructura de costos, empujan la tasa de inflación hacia arriba. Eso ha obligado a los principales bancos centrales a ejecutar políticas monetarias restrictivas. Esas políticas monetarias restrictivas obviamente que van a tender a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía, que iba muy bien, pero ya se prevé que Estados Unidos, por ejemplo, que iba a crecer 2.8%, inicialmente era 3.6% lo que se preveía para este año, se bajó a 2.8% y ayer salió el estimado de 1.7% para este año. Obviamente que eso repercute de una forma negativa sobre sus principales socios comerciales, entre ellos República Dominicana. Y esto hay que señalar que no solamente Estados Unidos está aplicando una política monetaria restrictiva, como ayer aprobó 75 puntos básicos adicionales de incremento de la tasa de interés de referencia de los fondos federales, y ya la colocó entre 1.5 y 1.75, con expectativa de que termine el año entre 3 y 3.25 la tasa de interés. No solamente Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, lo está aumentando el Reino Unido, lo está aumentando todos los países de América Latina, por más de 10 puntos porcentuales la ha incrementado, o sea, de una forma verdaderamente significativa. Y en el caso de República Dominicana, también se ha estado aplicando una política monetaria restrictiva desde noviembre. Específicamente ya el gobernador Héctor Valdés, para enfrentar la inflación, la ha llevado de 3% a 6.5% la tasa de interés de referencia. Eso va obviamente a tender a controlar la inflación. ¿Es reversible esa tendencia si cambiaran las condiciones que han obligado precisamente a los países a disponer esa medida? Si termina la guerra y se llega a un acuerdo que implique quitarle las sanciones a Rusia, yo te aseguraría que inmediatamente los precios caerían de los combustibles a $60 el precio del barril de petróleo, caería el precio del carbón, por ejemplo, de $300 la tonelada a $70. El precio del gas natural también se reduciría a una tercera parte del precio actual. Así también veríamos caídas significativas en los precios de alimentos, principalmente para el año que viene, y todo eso repercutiría de una forma muy positiva sobre el crecimiento de la economía global, y los mercados de capitales subirían, pero, óyeme, 20% en 3 meses. En dado caso. Sí, pero Putin tiene agarrado al mundo por mala parte. Carlos del Pozo. Jaime, vemos... Pichirri, diría Hipólito, ¿no? Exactamente, nuestro queridísimo. Jaime, vemos que en el caso de la FED, al igual que los bancos centrales, una de las medidas que han adoptado para tratar de contener la inflación es la subida de la tasa. En el caso de República Dominicana, cada vez que, por ejemplo, la FED aumenta la tasa, en este caso 0.75, ¿cómo esto se refleja en la deuda pública? Sí, mira, se refleja en primer lugar en la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas del Tesoro, porque hay un traspaso inmediato. Cuando sube la tasa de interés de referencia, lo que hace la estructura completa, la curva de rendimiento de los títulos de diferentes títulos de los Estados Unidos, es subir, es un desplazamiento hacia arriba. Y esto obviamente que se manifiesta inmediatamente sobre la tasa de interés o tasa de rendimiento de los bonos soberanos de la República Dominicana. Para que tengas una idea, ya está en alrededor de 3.3, 3.4%. Bueno, déjame, te voy a decir ahora mismo. Bueno, si yo te coloco lo que, para irnos de una vez al caso dominicano, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos a 10 años de República Dominicana, después de estos incrementos que se han estado registrando en la tasa de interés en los Estados Unidos, que ha estado colocando ya la tasa de a 10 años de ellos muy por encima de lo que era hace 3 meses, es de un 8%.
Nosotros teníamos tasas que estaban por debajo del 6% para ese título a 10 años, lo que te dice a ti que ya se ha incrementado más de 250 puntos básicos y uno prevé que para el año que viene la tasa de interés, si sigue las cosas como van, si sigue subiendo la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos hasta colocarse por encima del 3%, que es lo que uno prevé para final de este año, que estaría entre 3 y 3.25%, si eso continúa y se coloca finalmente 3.5, es muy probable que entonces concluyamos el año 2023 con una tasa entre 9 y 9.5%, la que nosotros pagamos en los bonos soberanos a 10 años, cuando antes pagábamos por debajo del 6%. En términos llanos, entonces, la presión hacia el presupuesto de la República Dominicana, ¿cómo eso se inmediatamente sube el gasto de pago de deuda, específicamente el gasto corriente, por el hecho de que cada vez que tú se vence un título y tú tienes que emitir un nuevo título, lo haces a una mayor tasa de interés y eso te sube inmediatamente el pago que tú tienes que realizar anualmente o semestralmente por concepto de servicio de la deuda. Bueno, Joana. Para el tema de Jaime, la pregunta es si a esta fecha un 6.50 es la tasa de interés que ha fijado el Banco Central en la República Dominicana. Ya vemos que en Estados Unidos, que es una referencia obviamente para nuestra economía, también se ha presentado este aumento de 0.75. Yo quiero que nos describas qué significa para la economía dominicana en materia de precios y en materia de lo que sería la presión a la misma inflación, este tipo de aumento en las tasas. Mira, en primer lugar hay que entender que el peor impuesto es la inflación y Sí. por eso los gobernadores de Banco Central no se le aprieta el pecho para subir la tasa de interés y enfrentar de esa forma la tasa de inflación. En ese sentido, ayer se graduó Jeremy Powell como gobernador, porque demostró que no tiene miedo a provocar una recesión. Y un gobernador que tenga miedo a provocar una recesión no puede ser gobernador, porque su objetivo número uno es enfrentar la inflación. Entonces, obviamente que cuando sube la tasa de interés, eso produce una caída del consumo, una caída de la inversión, una caída de la actividad económica, una caída del empleo, y eso implica una alta probabilidad de recesión económica. Y obviamente que nadie quiere una recesión, pero un gobernador, el objetivo es reducir la tasa de inflación. En ese sentido, lo que hemos estado viendo es que ayer ya, después de haberla subido en marzo 25 puntos, haberla subido fue mayo en 50 puntos y ahora junio 75 puntos. Con esos incrementos, ya lo que se prevé es que lo que viene es establecer una tasa que va a estar entre 3 y 3.25. Y eso lo que dice es que Estados Unidos ya definitivamente se le puso entre ceja y ceja enfrentar la inflación, lo cual es positivo para la República Dominicana, porque una buena parte de la inflación que estamos enfrentando nosotros es una inflación importada. Okay. Más del 50% de la inflación que nosotros tenemos en este país, que está en 9.47%, es importada. Estados Unidos tiene 8.6% de inflación. El Reino Unido está por encima del 9% y se prevé que para octubre va a estar en un 11% la tasa de inflación. La Unión Europea tiene 8.1%. Todo eso significa que tenemos, como nosotros somos una economía pequeña, abierta, que importa mucho, tenemos una estructura de costo, una estructura de costo que depende de esas importaciones. Y en consecuencia, cuando hay un aumento de inflación a nivel internacional, nos sube mucho. Si ellos enfrentan su inflación, pues eso es positivo para la República Dominicana. En el caso de República Dominicana, Valdés está ejecutando una política monetaria adecuada que implica subir la tasa de interés para quitarle presión al mercado y de esa forma, entonces, quitarle, digamos, los elementos domésticos de inflación, reducírselos. Y de esa manera, entonces, ayudar a reducir lo que es el peor impuesto que afecta a los más pobres, que es la inflación. ¿Qué ha provocado esa inflación en el mundo que tú señalas? La nuestra es básicamente importada. En República Dominicana, en una economía y en una nación y en una población que durante muchos años estuvo tranquila, acostumbrada a un crecimiento económico, a una inflación controlada, a un índice de precios controlado, a una productividad agropecuaria controlada, y que de repente
sea por la razón que sea, porque a la gente no le importa de dónde pueda provenir o no. El experto lo que hace es que da claridad de dónde que viene esto, pero la gente sigue sufriendo la consecuencia de eso. ¿Qué ha implicado eso para la economía dominicana en cuanto a la ciudadanía, al pueblo? Mira, cuando tú ves los datos, te das cuenta de que ha habido una presión hacia arriba de la incidencia de pobreza. ¿Qué significa eso? Que debido a los incrementos de precios sube la línea de pobreza, dado que los ingresos han aumentado, pero menos que proporcionalmente, entonces tú tienes una parte de la población que se ha colocado ahora a vivir por debajo de la línea de pobreza y por lo tanto son definidos como pobres. Cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a un colmado y encuentras que los precios te pasaron de 60 a 100 pesos, cualquier producto, obviamente que eso repercute de una forma muy negativa sobre la capacidad que tú tienes de poder adquirir esos productos. En consecuencia, tu nivel de bienestar se deteriora. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo en el país. Como tú señalas, bueno, ¿y eso es importado? Sí, es importado. Hay una buena parte que es importado porque cuando tú tienes, por ejemplo, la guerra entre dos países que te producen una tercera parte de lo que es el nivel de trigo a nivel mundial o maíz a nivel mundial o gas natural o cualquier otro tipo de producto como los insumos para fertilizantes. Entonces tú tienes que eso te genera a ti un incremento inmediatamente del precio de la carne de pollo o el precio de la carne de cerdo o el precio del pan porque te incrementa muchísimo los insumos. Entonces, la única manera en que tú logras enfrentar eso es si a nivel global tú sustituyes esa producción que ahora mismo está estancada, que ahora mismo está atrapada en medio de ese conflicto bélico. De manera puntual, un tema, un caso en ese sentido. Había un momento en que la gente sentía que podía adquirir un techo, comprar una vivienda, que tenía acceso con más facilidad a reunir el avance y posteriormente el iniciar y accesar a un préstamo porque sus propias condiciones le permitían eso. De repente, no aparece aquello, el monto que pueda ser el iniciar de pagar un apartamento. Mucho menos se puede juntar el inicial y se han deteriorado las condiciones para que se pueda pedir un préstamo. Estoy hablando de una franja muy amplia de dominicanos de clase media que resultado de lo que fuere políticas económicas externas o internas, ahora mismo o no pueden pagar un préstamo o tienen dificultad para pagar un alquiler caro, porque se disparó el costo de los alquileres. Las casas que pagaban en muchos casos 18, 20 mil pesos, están pagando 30, 35 mil, porque estábamos en unas condiciones en que se podía. Entonces no pueden pagar los préstamos y mucho menos puede comprar un apartamento. Todo esto que está sucediendo a nivel de medidas económicas, ¿hasta dónde afectan esas posibilidades que estaban muy bien para la gente? Mira, hasta noviembre había disponibilidad de liquidez. Recuérdate que desde marzo del año 2020, cuando fuimos impactados por la pandemia del COVID y que fue necesario llevar a cabo todo un conjunto de restricciones a las actividades económicas, específicamente la cuarentena, pues los diferentes organismos a nivel internacional recomendaban a los bancos centrales inyectar liquidez. En el caso de República Dominicana se inyectó un 5% del Producto Interno Bruto de liquidez. Se dieron más de 100.000 préstamos y eso obviamente que le facilitó muchísimo a las personas poder adquirir viviendas a muy baja tasa de interés fija incluso, e igualmente vehículos. Y yo decía en ese momento, 2020, 2021, hasta mediados del 2021 había una gran cantidad de recursos que se estaban prestando. Yo decía, miren, si ustedes van a tomar y quieren algún tipo tienen algún tipo de proyecto o tienen algún tipo de interés de poder adquirir una vivienda, un vehículo o hacer una remodelación, una ampliación de un negocio, háganlo ahora. Porque estas tasas de interés no se van a volver a ver por mucho tiempo. Yo lo decía muchísimas veces y lo escribí muchas veces.
Y efectivamente ya a partir de noviembre, que comenzó a verse que la tasa de inflación comenzaba a subir, pues comenzó el apriete monetario. Y eso es un ciclo. Comienza entonces ahora a revertirse lo que fue ese exceso de liquidez que se puso en marcha para poder enfrentar lo que fue la recesión que provocó el COVID en el año 2020, y por eso tuvimos un crecimiento del 12.3% en el año 2021. Por esa política monetaria expansiva, por esa política fiscal expansiva, pues logramos tener ese buen crecimiento en el año 2021. Pero debido a lo que sucedió primero a nivel internacional con los precios internacionales de los combustibles, que ya comenzaban a subir en el último semestre del año pasado, pero que se aceleró cuando a partir del 24 de febrero entró el ejército ruso en Ucrania, pues inmediatamente eso ya obligó a tener que hacer un apriete monetario muy significativo, y esas tasas de interés ya no se vuelven a ver por años. Por mucho tiempo. Sí. Jaime. O sea que Carlos, ahora le va a ser difícil, más difícil que antes, a las personas poder adquirir una vivienda o sea que es como que te pusieron una barra más alta. ¿Tú te acuerdas de aquellos aquellos que saltan? La barra está más alta. Sí, entonces aquellos que No ahora, todos lo entonces pueden la vara brincar. esa que te colocan es más alta ahora la vara. Carlos del Pozo. Jaime, se vislumbra en el panorama entonces, sobre todo internacional, en el caso de la economía norteamericana, va camino a una recesión, ¿verdad? Por el control de la inflación. En nuestro país, los combustibles, ¿verdad? Estamos recibiendo los efectos de la alza de los combustibles. El gobierno está subsidiando una gran parte. A eso se le agrega también subsidio a otros rubros. Entonces, me gustaría saber qué posibilidades tiene la República Dominicana de financiar su deuda pública en este momento ante ese panorama internacional, y ahí mismo en cuánto está situada la deuda pública en este momento. Mira, la deuda está alrededor del 62-63% del Producto Interno Bruto, la deuda pública. Ahí va a depender finalmente de cuánto sea el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque es el denominador. Ahí vamos a ver si va a terminar en 62 o va a tener en 64% del PIB. Con relación al tema de los subsidios a los combustibles, mira, el gobierno se la ha estado jugando con el tema de los combustibles, porque si no lo estuviera subsidiando, tuviéramos que pagar 80, 90 pesos adicionales por un galón de gasoil o un galón de gasolina. Y entonces eso implica, cuando tú lo introduces en la estructura de costos, eso implica un incremento de la tasa de inflación. Eso implica que en vez de tener 9.47%, tuviésemos 13% de inflación más o menos. Entonces, obviamente que el gobierno está haciendo un aporte significativo, pero es un gran sacrificio fiscal, que le va a representar al gobierno en términos, si yo lo analizo, lo que le está representando, que es alrededor de 1.400 millones de pesos a la semana, aunque la última semana debió de haberse incrementado algo los precios porque se pasó del límite. Acuérdate que es una regla que dice de 85 a 115. Por encima de 115, ese excedente debe trasladarse al consumidor. No se trasladó, entonces eso le representó 400 millones de pesos adicionales. Si yo lo analizo, estamos hablando de 1.1% de Producto Interno Bruto de nuevo déficit. Y obviamente que eso es una cantidad importante. Tú tenías 3% de déficit en el presupuesto, ese 1.1. Tú le tienes que añadir luego alrededor de 0.8, 0.9% de déficit también para el sector eléctrico. O sea que es alrededor 2 puntos del PIB adicional, que eso implica tener que salir a buscar nueva deuda o reducir el nivel de inversión pública. Eso es lo que tú pudieras hacer. Pero eso desacelera el ritmo de crecimiento. Si a eso tú le añades que los Estados Unidos, como te señalé, se tenía previsto para este año 3.6, luego se tenía previsto 2.8, ahora se tiene previsto 1.7. Esa reducción que tú estás observando en la tasa de crecimiento de los Estados Unidos, obviamente que repercute de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía dominicana. Estamos dialogando con Jaime Aristi Escuder. Usted puede llamarnos y hacerle su pregunta a Jaime sobre estos temas de aquello que le preocupe sobre la economía dominicana y su curso. Joana Barra. Bueno, precisamente cuando hablamos de temas económicos, a la gente siempre le surge esa inquietud. Ya Jaime hablaba del tema de cómo esto puede afectar en materia de la adquisición de viviendas, de el poder innovar o crecimiento, yo diría que empresarial. Y a mí me quedó
algo que él dijo en un momento de lo que sería la representación de la pobreza que ya está incidiendo y que podría seguir incidiendo. ¿Hasta dónde se entiende que podría esto sumar, y yo diría que a nivel porcentual, mayor cantidad de pobres en la República Dominicana? ¿Hasta dónde esto podría afectar? Mira, lo que se vio con el tema del COVID fue que subió alrededor de 2 puntos porcentuales la incidencia de pobreza. Sí. Yo creo que ahora el gran reto es poder enfrentar la inflación sin que haya una destrucción severa del empleo. Lo que hemos visto es que al primer trimestre del año se ha estado registrando todavía una recuperación de empleo que se había perdido durante el COVID. Se ha ido recuperando esto y que la economía todavía en el primer trimestre del año estaba creciendo por encima del 6%. Ya en el primer cuatrimestre hay cierta desaceleración, pero todavía está por encima del 5%. Cuando la economía crece por encima del 5%, cree los suficientes empleos como para absorber la población que está entrando a ser parte de la población económicamente activa. No, a la población económicamente activa. Al desempleado. Exacto. A personas que no estaban en el mercado y que comienzan, por ejemplo, alguien que está en tu casa, que cumple 18 años, que quiere trabajar y comienza a decir, sí, yo estoy dispuesto a trabajar. Ese ya está en el mercado buscando un puesto de trabajo. Entonces, si la economía crece 5, lo puede absorber a ese. Entonces, el objetivo es tratar de crecer por encima del 5%, que va a ser difícil. ¿Por qué digo que va a ser difícil? Porque es que los Estados Unidos, hay una relación muy estrecha entre el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento de República Dominicana. Cuando ellos crecen 1, República Dominicana crece entre 1.5 y 2. ¿Y por qué esa relación tan estrecha? Y tú me lo vas a preguntar, ¿cuántos dominicanos? Vamos a abrir los teléfonos para que tú veas cuántos dominicanos llaman de Nueva York. Bueno, desde Nueva York entonces, se refiere a las remesas. No solo la remesa es el 10% del PIB, inversión, pero es todo. Mira, nosotros tenemos remesa, tenemos turismo, tenemos inversión, tenemos compra de los bonos. O sea que si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mucho mejor. Entonces hay una relación muy estrecha. Eso, cuando yo te hablo de estos datos así, es porque ya se han hecho modelos que lo han estimado econométricamente. Entonces, si ellos se desaceleran, obviamente que nosotros vamos a crecer por debajo del 5. Si crecemos por debajo del 5, entonces eso implica que no se va a crear suficiente empleo como para que aquellos que están buscando ahora por primera vez empleo, consigan el empleo. Lo puedan conseguir. Y entonces eso repercute de una forma negativa sobre el nivel de bienestar de la gente. Ahora, si logramos crecer 5 y se crea una mayor cantidad de personas dentro del hogar trabajando, ¿qué sucede? Si tú tienes una persona con salario mínimo, una sola, que está ganando 20,000 pesos, vamos a ponerle 20,000 pesos, ese salario mínimo más alto, digamos, que está ganando 20,000 pesos, una sola persona, en un hogar de 4 personas, el hogar es pobre. Pero si hay 2 personas que están ganando ese salario mínimo, ya esto se coloca prácticamente por encima de la línea de pobreza y por lo tanto ya no es pobre. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para reducir la pobreza? Aumentar la cantidad de empleo. Entonces, el gran reto es poder, aun cuando tú estás aplicando una política monetaria restrictiva, subiendo la tasa de interés, que no te aumente mucho el desempleo. Sí. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Con medidas por el lado de la oferta. El gobierno ha tomado algunas medidas por el lado de la oferta que son positivas, pero hay otras que pudiera tomar. Por ejemplo, este es el momento en que tú debes decir, mira, hay que evitar muchas regulaciones excesivas. Esto es decir, lo que hay que hacer es ponérsela fácil al sector privado. Fíjate, Estados Unidos no se la pone fácil al sector productor de combustible. El presidente Biden ha cometido un error. ¿Por qué la gente quiere y añora a Trump? Porque Trump, ya ¿qué hubiese hecho ahora para enfrentar la inflación? Hubiese puesto esa estructura de producción de combustible en los Estados Unidos a toda capacidad. No le importa dónde. Oye, hace los hoyos donde sea, pero saca petróleo. Utiliza esa reserva. Utiliza la reserva. No solamente la reserva, nueva producción. Porque la reserva, obviamente, que es algo que es un stock que desaparece. Y Biden decidió usarlo en esta semana pasada. Sí. Dijo que se iba Pero no le creen. Es que ese es el punto. O sea, a Biden no le creen que va a promover esa producción. Entonces, ese es el problema. Entonces, por eso vemos los grandes productores de combustible diciendo, ¿tú sabes qué? En vez de yo aumentar mi producción, lo que estoy haciendo es simplemente beneficiándome ¿de qué? De los altos precios. Jaime, de repente, muchos países, frente a la situación,
han comenzado a suspender toda exportación de su producto. Sí. O de alimentos. Granos, de alimentos, de granos, carne, todo lo que es producción de alimentos. A restringirlo de alguna manera o a prohibirlo totalmente. Me llamó la atención un hecho, y tú has establecido con claridad lo de la vinculación y lo que sucede cuando la economía norteamericana funciona de una manera, cómo funciona de manera también positiva o negativa la dominicana. Estados Unidos es de los que ha puesto restricciones en la exportación de productos alimenticios de ellos. Sin embargo, República Dominicana de repente anuncia con bombos y platillos que por lo menos las carnes y otros productos van a comenzar a exportarse en mayor cantidad porque le flexibilizaron las condiciones hacia el mercado norteamericano. ¿Cómo eso puede aprovechar o afectar a nuestro país en un momento en que incluso la producción está bajando? O sea, la producción alimentaria de República Dominicana se ha reducido por diferentes razones, pero se ha reducido, tanto agrícola como pecuaria. Y nosotros vamos a exportar cuando el mundo está restringiendo las exportaciones. Explícame eso, que no sé con qué se puede condimentar para comérselo. Mira, es un error que el mundo decida restringir sus exportaciones para salvaguardar su mercado interno y bajar los precios, o sea, presionar. Por ejemplo, la India lo está haciendo, lo están haciendo varios países más del Asia, y obviamente que con eso lo que quieren es bajar los precios. El problema es que esto es como el ojo por ojo, al final todo el mundo queda ciego. Entonces, si hacemos eso, nos vamos a seguir impactando porque el flujo de comercio se va a restringir todavía más. Si se restringe el flujo de comercio, pues es lógico que lo que suceda es al final un incremento todavía mayor de los precios para algunos países más todavía que son importadores netos de alimentos. Yo no recomendaría ese tipo de prácticas. De hecho, los organismos internacionales no recomiendan ese tipo de prohibición a las exportaciones, pero como tú muy bien señalas, si hay otros países que lo están haciendo, es muy fuerte para ti decir, mira, nosotros no debemos hacer, seguimos exportando, porque obviamente que si tú aumentas tus exportaciones, pues lo que haces es tender a subir los precios. Si tú prohíbes tus exportaciones de un determinado producto, como hay una mayor cantidad internamente, tiendes a reducir los precios transitoriamente. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el productor va a reducir su nivel de beneficio, y al reducir su nivel de beneficio, dado la estructura de costos que es mayor, lo que va a hacer es que en la próxima vuelta, ¿qué va a suceder con la producción? Va a bajar. Va a bajar. Sí. Exactamente. Entonces tú vas a tener que, luego va a tener estructuralmente un aumento de precios, simplemente por el hecho de que bajó la producción. Entonces, por eso no es conveniente. Jaime, Carlos del Pozo. Okay. Jaime, en la Cumbre de las Américas, según una de su participación, el presidente Abinader hablaba de que debía existir un mecanismo de apoyo y financiamiento financiero y en términos de los combustibles para las economías de la región. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, de cara a esa propuesta del presidente Abinader, ¿qué organismos tú contemplas pudieran ser los que tomen en cuenta a esta parte de Latinoamérica, específicamente el país, para apoyarlos en términos de financiamiento? Mira, Estados Unidos. Estados Unidos es quien tiene los recursos, tiene el combustible, tiene la capacidad, porque fíjate una cosa, ya Venezuela no es lo que era en términos de producción. Maduro ha desarticulado la producción, la capacidad de producción de combustible de Venezuela. Entonces ya no es lo que era cuando toma el poder Chávez, que podía a través de PDVSA montar Petrocaribe. En este caso, Estados Unidos es el gran productor, es el principal productor de combustible del mundo. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, pero tiene que poner en marcha toda su capacidad. El problema es que Biden se pasó años y tiene una estructura detrás partidaria que son extremistas, que lo único que ven es la economía verde
y eso tiene repercusiones importantes sobre la producción y disponibilidad de combustible. Si esto se elimina, esa presión que tiene sobre los productores norteamericanos y se le da cancha abierta para que ellos jueguen libremente. Pero a pesar del pasivo ambiental que eso pudiera generar. Sí, pero es que ese es el punto. O sea, el problema es que si no ahora mismo el nivel de pobreza al final, ¿qué tú prefieres? Un pasivo ambiental que tú luego lo puedes trabajar y puedes tratar de minimizarlo o hacer que la gente se muera de hambre ahora. Bueno, Johanna, básicamente... ¿Te das cuenta? Entonces, esos son los puntos que hay que poner sobre la mesa. Óyeme, en economía no hay nada gratis. Todo tiene un costo. Precisamente ahí en esa parte de gratis. Cuando hablaba Carlos sobre ese dinero que el presidente dice, bueno, un apoyo, o sea, gritaba por un apoyo, ¿verdad?, en la cumbre, pero sin embargo... Que yo creo que fue su participación fue muy buena. Hay que la solicitud yo diría que buena o sobre todo oportuna, pero la pregunta es la siguiente. ¿Hace falta dinero? Como siempre, en la República Dominicana solo tenemos un presupuesto que está muy fundamentado en buscar préstamos, en sostenerlo con lo que sería el dinero que se trae de manera internacional. Una tasa alta como la que acabas de describir y con posibilidad de subir todavía un poco más. ¿Cuáles serían esas alternativas que se tienen en la República Dominicana para mantener ese equilibrio? Y yo estoy hablando en el tema de captar recursos. Entiende que la economía de la República Dominicana y el gobierno se van a ver en la obligación de entrar en un tema de reforma fiscal en la República Dominicana. Mira, ayer y lo pueden encontrar en mi blog, lo voy a decir para que lo busquen, www.jaimaristescuder.blogspot.com. Bien. En el más reciente, lo subí hace unos minutos, ahí yo establezco al final que, óyeme, es muy probable que ante esto que está sucediendo a nivel internacional, que repercute de una forma negativa sobre la República Dominicana porque sube la tasa de interés, sube los gastos que vamos a tener que ejecutar en términos de pago de intereses, es probable que haya que ejecutar una reforma tributaria en el país. Ese es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Yo sé que es difícil. Y tiene un alto costo político, ¿verdad? Sí, pero óyeme, mi primer trabajo cuando regresé en 1989 y comencé a trabajar en 1990 en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue la reforma tributaria del doctor Balaguer. Entonces yo sé que siempre es difícil, pero óyeme, no hay de otra, hay que ejecutarla. Pero generalmente se aplica dependiendo del momento político, al principio de una gestión de gobierno. Este gobierno ya tiene 2 años y ha manejado varias crisis y varios intentos precisamente de reforma. ¿Tú crees que hay chance, hay oportunidad en esta ocasión? Balaguer la hizo en 1990 y en septiembre 12, justamente después de las elecciones del 90, con una inflación de un 80% y una caída del Producto Interno Bruto de 5%. Ahí metió un decreto. No fue de que se lo aprobó el Congreso, no, metió un decreto con la reforma arancelaria. Y 2 años después metió en la ley de reforma, que fue el Código Tributario, de reforma tributaria. Y consiguió 3-4% del Producto Interno Bruto de recaudaciones. Entonces, yo creo que lo que se necesita realmente es voluntad política. Y sentarse todos los líderes políticos, porque de lo contrario lo que va a suceder es, vamos a conseguir el financiamiento, pero va a ser cada vez más caro. ¿Qué tipo de reforma fiscal? Porque ahí ya también en los últimos años han habido diferencias de que si una reforma fiscal integral, si solamente una reforma que pudiera regularizar la evasión, o una reforma que pudiera cargar los impuestos sobre aquellos que pudieran pagarlo. Sí. ¿Qué tipo de reforma? Mira, en primer lugar, tú tienes 4% del Producto Interno Bruto que tú puedes recaudar adicionales provenientes de la evasión. O sea, yo creo que aquí hay que poner a pagar a quien debe pagar y no está pagando impuestos. Yo creo que una gran cantidad de personas está evadiendo y eludiendo el pago de diferentes figuras impositivas, impuestos sobre la renta, el ITEVIS, tiene tasas de evasión por encima del 50%. Eso me ha tocado estimarlo para organismos internacionales, para el caso de República Dominicana. Yo creo que hay que enfrentar la evasión, sin lugar a dudas. Antes de tocar cualquier tasa, hay que enfrentar la evasión y tú tienes 4% de Producto Interno Bruto. Si nosotros pudiéramos reducir la mitad de esa evasión, 2 puntos del PIB, ya es una buena recaudación adicional
2 puntos del PIB es el incremento ahora de déficit que pudiéramos estar pronosticando con estos subsidios a los combustibles. Si es que terminamos con un año completo, que no lo sabemos si vamos a terminar, claro, y con el déficit del sector eléctrico. Entonces, yo creo sin lugar a dudas que se necesita enfrentar la evasión. Eso es lo primero, porque es lo único que te permite a ti, cuando tú pongas a pagar a quien tiene que pagar, que la población está dispuesta a decir, ok, mira, tú sabes que yo estoy ahora en disposición de colaborar más y pagar más impuestos. Mientras tanto, hasta que no enfrentes el tema de la evasión y que se vea claramente que tú publicas, por ejemplo, una lista de lo que paga todo el mundo de impuestos. Yo la publicara, una lista de todo lo que paga Salvador, lo que paga Esas son las sugerencias. Claro, claro. Y entonces yo digo, pero mira lo único que paga y anda en un Mercedes-Benz. Entonces yo digo, no, pero espérate. No, pero espérate, aquí hay un problema. Pero Jaime, cuando se le mencionó, o sea, está bien sí, fuerte. Pero cuando se le está mencionó, bien fuerte, ¿tú te das cuenta? No, pero yo no te estoy diciendo a ti que no pase. Cuando se le mencionó, cuando se le Eso mencionó es voluntad. ese tema a un gran empresario, ajá, en una actividad social, ajá, y le espetaron en su rostro, tus empresas producen por encima de 15,000 millones anuales. Ajá. Él se quejó acremente y hasta casi se va del sitio porque entendía que no tenían que mencionarle las utilidades de su empresa. Pero yo no tengo que ver con eso. O sea, el punto es que aquí lo que diga la ley, sí, porque entonces los chiquitos sí pagamos. Sí, porque entonces ese es el punto. O sea, yo sí puedo enseñar, ese es el problema. Yo sí puedo enseñar mi declaración jurada. O sea, todo anualmente ahí está en impuesto interno lo que yo pago de impuestos. Sí, como persona física, con mis empresas, con familiares y, óyeme. Entonces, pero la evasión es muy alta. Si es así, si yo pago, entonces que otros paguen también. Pero Jaime, la evasión es muy alta sobre ese particular, Jaime, sobre todo entre aquellos que deberían pagar más, la evasión es muy alta. Sobre ese particular, y retomando la pregunta de Salvador, generalmente cuando se ponen en práctica las reformas fiscales afectan, siempre van donde están a los que están dentro del corral. Ahora, ¿cuáles serían esos sectores que necesariamente ahora tendrían que ser incluidos, hacia dónde deben mirar las autoridades para establecer esa reforma? Mira, es que es muy sencillo. Tú tienes actividades, porque fíjate, tú puedes tener evasión vertical, donde tú tienes uno que está aquí con menos ingresos que este y este paga menos en términos efectivos que este. Pero también tienes horizontal, donde tú tienes dos personas exactamente igual, dos empresas exactamente iguales, y una te paga mucho más que otra. ¿Por qué? Porque utilizan los mecanismos que se establecen, por ejemplo, de zona franca. Sí. Algunos establecen algunas partes de su estructura empresarial como si fuera zona franca y evaden muchísimo o eluden muchísimo los pagos de impuestos sobre la renta o pagos de ITEVIS, mientras que otros lo están pagando en la totalidad. Entonces, eso hay que detenerlo. Eso hay que detenerlo y yo te puedo dar nombre y apellido con eso. Sí, claro. Nombre y apellido te puedo dar, pero te digo una cosa, de aquí no salimos. No. Pero que sea el punto. Jaime, hay una realidad que está ahí y a la que nadie al parecer le hace caso. Nuestro vínculo comercial, nuestras relaciones comerciales con la República de Haití. O sea, más allá, todo el mundo menciona el socio comercial maravilloso que es los Estados Unidos de Norteamérica, pero nadie quiere mencionar el gran socio comercial y económico que es Haití. Hasta tal punto que se habla de las remesas que llegan a República Dominicana y se olvida mencionar el porcentaje en esa remesa, del componente de esa remesa, que son los haitianos que envían remesa por vía de territorio hacia Haití, pero por vía de territorio dominicano, porque no hay garantía institucional de que lleguen las remesas a sus familiares allá en Haití y tienen que mandarla aquí. Entonces, en el monto de las remesas que llegan aquí hay un componente, no sé de qué porcentaje, de cualquiera, que son remesas dirigidas hacia Haití por familiares de ellos que viven fuera. Ese socio comercial, Haití, que tiene problemas de regulación, que tiene problemas de transparencia, que tiene problemas incluso que los desdeñamos y sin embargo es muy alto
A mí me sorprendió el informe del 2018 sobre del Banco Central. Me sorprendió enormemente porque no sabía que era tan grande el beneficio de la importación y la exportación de productos y bienes de Haití hacia acá y de aquí hacia Haití. Y de que incluso naciones como Colombia nos están robando mercado en Haití por no tener nosotros regularizaciones, estímulos, propuestas. ¿Cómo tú ves esa relación, ese mercado y qué tú crees que debe hacerse para prohijar un fortalecimiento de esas relaciones que nos beneficie y les beneficie? Porque es un mercado de 10 millones de personas. Sí, mira, la economía de Haití es como un quinto, más o menos, un 17% de la economía dominicana. O sea, comienza por ahí. Es una economía que es un mercado atractivo para el sector industrial dominicano. Te hablo del sector alimentos, te hablo del sector industrial metalúrgico, te hablo del sector industrial que te puede vender elementos para construcción, pintura, cemento, todo eso obviamente que es un mercado interesante para la República Dominicana. El problema de Haití es que Haití se ha ido deteriorando de una forma significativa y ya prácticamente hay partes de territorio que están en manos de las bandas. Sí. Y eso hace que sea difícil hacer negocio con Haití. Muy difícil hacer negocio con Haití. Por eso muchos lo que hacen es llevarlo a la frontera y entregarlo en la frontera y que de ahí en adelante pues que Dios reparta suerte y que ellos sean los que comercialicen esos productos. Yo creo que Haití lo primero, y el presidente lo tocó de forma muy valiente en lo que es la cumbre de las Américas, Haití tiene que ser visto por el resto de la comunidad. No puede ser que República Dominicana siga siendo la válvula de escape de Haití. Fíjate la cantidad de haitianos que tenemos ahora mismo, la presencia que tenemos es significativa. A mí que me ha tocado hacer varias investigaciones con relación al impacto de la mano de obra haitiana en el mercado laboral dominicano, eso presiona a la mano de obra más parecida al inmigrante haitiano. ¿Cuál es la mano de obra más parecida al inmigrante haitiano? Que tiene 7.8 años de escolaridad. El más pobre. Sí. Entonces tiende a presionar hacia abajo el nivel de ingreso promedio del más pobre en la República Dominicana, la presencia haitiana. Y eso hace que cada vez entonces sea más difícil que en actividades como agricultura, corte de la caña, construcción, pero también ya comercio, turismo. Ya el más pobre dominicano ya no encuentra empleo ahí. Y en el mercado informal también. Pero sí, o sea, porque incluso yo estimaba en esos papers, yo estimaba, por ejemplo, cómo se iba transitando desde actividades que no necesitaban el dominio del idioma hacia actividades que necesitaban el dominio del idioma, por ejemplo, comercio. Fíjate que ya los fruteros lo dominan los haitianos, sí. Pero ya tú comienzas a ver choferes de Uber. Ya tú comienzas a ver motoconcho hace rato. Exactamente. La seguridad. Porque ya dominan el idioma. Claro. Entonces, tan pronto dominan el idioma, comienzan a entrar en otras actividades. Entonces, esa presencia tiende a deprimir el salario del dominicano. Sí. Y hace que sea más difícil el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para poder enfrentar la incidencia de pobreza en el país. Jaime, cuando comencé a ver las fluctuaciones en el precio del petróleo, el incremento de los combustibles, pensé que iba a ser una oportunidad para que el gobierno estableciera unas escalas para el tema del subsidio. Entonces, vemos que inclusive del mismo gobierno ha dicho que el subsidio beneficia a la clase media, que beneficia a las clases populares. ¿De verdad tú crees que ese subsidio a los combustibles beneficia en igual proporción a ambas, a esas tres clases? No, claro que no. El 37% se lo llevan los más ricos, el 20% más rico. Sí. Y entonces, no es proporcional. No, yo lo que haría es focalización del subsidio. Pero yo sé que es difícil, yo entiendo al gobierno, yo lo entiendo. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que de esos 1.800 millones de pesos que se utilizaron, yo creo que se pudiera perfectamente focalizar y obtener casi
800 millones de pesos que se lo llevaron los más ricos, agarrar y decir, mira, tú sabes qué, vamos a tomar esto, vamos a focalizarlo y con esos 800 millones vamos a mandárselo a los más pobres en otro tipo de programas, subsidio de alimentos o de transferencia para que ellos puedan compensar los incrementos de precios y quedarse en el mismo nivel de bienestar que tenían antes de que se incrementaran los precios a nivel internacional y a nivel doméstico. Eso es lo que yo recomendaría a las autoridades. ¿Qué tú crees que ha impedido eso, Jaime? Mira, es que es más fácil un subsidio generalizado, es más fácil administrar el subsidio generalizado y muchos países lo tienen montado de esa forma, pero yo creo que llegó el momento de focalizarlo, porque es que de lo contrario es una carga demasiado grande. Y lo otro, hay que respetar las reglas. Ese va a ser mi comentario de hoy. Hay que respetar las reglas. Lo está adelantando. Sí, porque cuando tú tienes discrecionalidad, la gente lo que dice, tú sabes que la gente, el gobierno no va a cambiar, ya no va a aumentar los precios, entonces ya no le vamos a permitir que aumente los precios, vamos a hacer una huelga. Pero si tú la regla la mantienes y la haces respetar, la haces cumplir, ya tú sabes que si pasó de 115, tiene que haber un aumento. Jaime, ya por último, de repente, en situaciones como esta, en los estados, el asistencialismo, la inversión social se acrecienta por razones obvias. Menos gente tiene empleo, menos gente tiene posibilidad. Hay que de alguna manera proteger al ser humano que pueda tener cuando menos la posibilidad de comer. Sí. El gobierno, de cara a un proceso electoral que viene, evidentemente, o es lo que entiendo, ha estado proponiendo inversiones de capital, muchas inversiones de capital a través de varias obras que obviamente de algún lado hay que sacar el dinero. Y al mismo tiempo ha estado promoviendo y diciendo, enfatizando en su interés de inventar el gasto, el gasto social. Con este proyecto, con el otro proyecto, con diferentes proyectos, incluso ha estado muy activo el PROPET en ese sentido. ¿Hasta dónde es real que se pueda, sin desmedro de la inversión social, acometer inversiones de capital en estos momentos en la República Dominicana? Bueno, ahora mismo lo que se está ejecutando es prácticamente la mitad de lo que se debería estar ejecutando del presupuesto en materia de inversión pública. O sea que hay, al igual que sucedió el año pasado, hay una subejecución de la inversión. El año pasado se logró en el último mes incrementar significativamente la inversión pública, pero fue en realidad transferencias a entidades que van a ejecutar este año, que están vinculadas con fideicomisos o organismos fuera del gobierno central que va a ejecutar determinada obra. Pero no fue el año pasado que se ejecutó. Entonces, este año vamos por el mismo camino. Hay una subejecución de la inversión pública. Yo imagino que hay problemas todavía de aprendizaje, de poner en marcha más rápido. La ley 340 le está... Entonces. ¿Perdón? Digo yo, a 2 años se van a quedar sin aprender aparentemente. Mira, y yo creo que la ley 340 se la pone difícil. O sea de compras y que... contrataciones. Pero anteriormente se cumplía con ella y se ejecutaba el presupuesto. Claro, Entonces, claro. ¿cuál es la pero, diferencia? No, es experiencia. Ah, gracias. Muchísimas gracias, Jaime Aristi Escuder, Un placer. por acompañarnos. Habrá más oportunidades para nosotros dialogar, porque no, dada la dinámica de la economía, no hay de otra. Gracias, Jaime. Un placer estar aquí. A ustedes, después de estos compromisos comerciales, continuamos aquí, ahora, en la Super 7.